vamos a estar atentos justamente a los datos. Pero Luis, vamos a conversar ahora de lo que estábamos hablando hace un ratito. Queremos saber qué fue lo que pasó en Estados Unidos. Es tremendo, vimos las imágenes, son escenas muy violentas, nunca antes vistas en el Capitolio, y para eso ya estamos en contacto con la profesora Paulina Astroza. Yo no sé, no requiere mayores presentaciones, profesora. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo están? Muy buenos días, Edith, Luis. Gusto saludarlos. Gracias, profesora, por supuesto, por estar acá para poder analizar algo que sin duda ha sido la noticia del momento a nivel internacional, a nivel, obviamente, en Estados Unidos, ¿para qué decir? ¿Se esperaba algo así o sigue siendo y sigue sorprendiendo Donald Trump con sus mensajes a través de las redes sociales? Yo no esperaba que llegara a este punto. Yo había dicho, incluso conversándolo con ustedes hace tiempo, que Donald Trump estaba llevando las cosas bastante lejos. Ya con el no reconocimiento de la derrota era algo insólito. El llamado a que esto es producto que le robaron las elecciones cuando ha perdido todos los recursos judiciales que ha presentado, incluyendo la Corte Suprema, en que habían miembros integrantes de la Corte nombrados por él, y que por unanimidad le rechazaron el último recurso. O sea, todo el sistema judicial le dijo que no había fraude. Sin embargo, él insistió, se ha resistido, y él había llamado a una manifestación afuera del Congreso el día de ayer, porque por norma constitucional, ayer correspondía que el Congreso en pleno ya ratificara los resultados del colegio electoral que había dado por ganador y válida la elección el 14 de diciembre. Entonces, que sea el propio presidente de los Estados Unidos que llame a una manifestación, que en la mañana haya fuera del Congreso él mismo haciendo llamado a esta gente, lo que terminó ayer sencillamente se salió de control, o es lo que él quería, porque de verdad que las imágenes son brutales, es inédito en la historia de los Estados Unidos, es un asalto al Capitolio, y además con todas las características de las personas que entraron y sin ninguna barrera de protección. Me llama mucho la atención, y a los medios internacionales también, el hecho que cuando fueron las manifestaciones de Black Lives Matter, eso estaba absolutamente blindado para el acceso a las personas. Y sin embargo ayer vimos con tal facilidad que entraron, y es no solamente vergonzoso las imágenes que vemos, sino que es un daño a la democracia de Estados Unidos enorme. Sin duda, profesora, un daño tremendo. ¿Tiene alguna relación? Me imagino que sí, pero ¿qué tan nervioso pudo haberse puesto Donald Trump después del resultado en las elecciones en Georgia, donde finalmente estos 2 escaños, cierto, tan ansiados, son ganados por los demócratas, quienes toman el control del Senado? ¿Pudo tener algo que ver con lo que estaba pasando? Yo creo que sí, yo creo que es manifestación de la desesperación, porque en Estados Unidos es muy importante quién controla el Senado. Y ya la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata tenía la mayoría, y en el caso de Georgia faltaban elegir a 2 senadores, y ganaron los 2 senadores demócratas. Eso significa que tiene el 51% de la Cámara, porque si hubiese ganado uno y uno se quedan 50-50. Y la verdad es que ganó los 2, y eso es una proeza enorme para los demócratas, y eso significa que Joe Biden va a poder adoptar muchas medidas, porque va a tener el voto favorable del Senado, que tiene muchas atribuciones, y que de lo contrario le habrían impedido, le habrían bloqueado a Biden muchas decisiones, sobre todo de revertir decisiones que había tomado Donald Trump. Entonces yo creo que ya fue parte de la locura máxima, el no solo haber perdido, el haber perdido por una cantidad súper importante de votos a nivel popular, por haber perdido a nivel de una cantidad también muy importante de grandes electores, como se le llama en Estados Unidos a quienes votan, porque Biden necesitaba 270 y tuvo finalmente 302. Y ahora más encima perder el control de ambas cámaras, yo creo que ya fue y haber perdido todos los recursos judiciales, insisto, esto yo creo que fue alimentando esa rabia, no solamente en Trump, en aquel electorado, aquel sector duro, que una minoría se manifestó ayer, pero que son muy violentos,
son muy racistas y además creen que de verdad les robaron la elección, si el presidente se lo está diciendo. Claro, y es básicamente él el único que todavía lo está pensando, su vicepresidente también le dio la espalda, de hecho muchos senadores y diputados, para hacer el símil con nosotros, también, incluso del partido del actual presidente Trump, también desconocieron y apuntaron con el dedo esta situación. Para que nos cuentes también un poquito, tampoco iba a hacer la diferencia con que se tomaran o no el Capitolio, porque igual este era un proceso más de protocolo que efectivo. De todas maneras, igual fue ratificado Biden como presidente, porque la sesión se retomó después, a eso de las 20 horas. ¿Qué pasa desde ahí? ¿Qué pasa con los protocolos? ¿Por qué finalmente se sigue manteniendo esto? ¿No se suspendió? Y también uno puede decir, claro, o sea, también puede haber un dejo de desconocimiento de lo que significa este protocolo, que finalmente no iba a cambiar el destino de la elección, porque finalmente Biden va a asumir ahora a fin de enero. Porque por obligación constitucional correspondía que el Congreso en pleno ratificara lo que el colegio electoral había establecido el 14 de diciembre. Por lo tanto, no es solo protocolo, es un trámite constitucional para que el día 20 el nuevo presidente de los Estados Unidos asuma. Por eso que tuvieron que hacerlo de todas maneras, y lo hicieron en la noche, y luego que ya la situación estaba controlada, porque tenían que hacer esa reunión. No era solo protocolar en el sentido que si no se hacía no pasaba nada. No, es un trámite constitucional establecido en los Estados Unidos para que ahora el 20 de enero ya tome posesión del cargo. Profesora, yo te tengo dos preguntas. Uno, me llama mucho la atención el quiebre con Mike Pence, esta decisión que toma su vicepresidente finalmente de seguir la Constitución, que es como sentido común en realidad, y derechamente ya ir en contra de lo que le estaba solicitando Donald Trump. Y segundo, ¿existe alguna figura legal en Estados Unidos que pueda, a raíz de lo que pasó ayer, hay 4 personas fallecidas, de acuerdo a lo último que yo escuché, de generar algún tipo de, no sé, como una especie de acusación constitucional contra el presidente, en el fondo de investigarlo y de que sea responsable de lo que pasó durante las últimas horas? Al respecto a lo primero, el quiebre venía ya, por ejemplo, con el ejército. O sea, que el ejército haya sacado una declaración hace un tiempo atrás diciendo que ellos habían jurado respetar la Constitución, no una persona, no un dictador. O sea, ya es muy fuerte, imagínense, el ejército de los Estados Unidos diciéndole al presidente actual que no iban a hacer lo que él pretendía, desconocer el resultado, y que ellos estaban llamados a respetar la Constitución. Luego hay una carta con varios ex ministros de defensa, republicanos y demócratas, que hicieron lo mismo. Por lo tanto, yo creo que Mike Pence lo que hizo finalmente fue asumir la responsabilidad de republicana, democrática, porque eso fue lo que le dijo. Le dijo, yo no puedo ir en contra de este resultado, no hay fraude, por lo tanto voy a hacer la ceremonia, la voy a presidir. Y él insistía, Trump insistía, además recuerden que trató de presionar, o sea, presionó al gobernador en Georgia para que le consiguiera votos para poder ganar estos 2 escaños en la Cámara, en el Senado. Entonces, la verdad es que Trump superó todo lo que uno pudiera pensar. Y a tu segunda pregunta, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el Partido Republicano, porque algunos republicanos habían seguido el llamado de Trump de ir a esta manifestación el 6 de enero fuera del Capitolio. Pero ahora vamos a ver qué va a pasar con el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene que tomar una decisión si va a seguir esta vía trumpista o el Partido Republicano sencillamente se va a desacoplar de los Trump y va a retomar su camino como partido tradicional de derecha de los Estados Unidos, como es el tradicional Partido Republicano. Y respecto a tu segunda pregunta, estaba leyendo el día de la mañana que incluso se estaba pensando en invocar la enmienda 25 y ya empezar un juicio o un impeachment o juicio político en contra del presidente Trump. Y eso significa, algunos incluso están planteando que a través de la enmienda 25, quitarle los poderes al presidente Trump hoy día y que los asuma el vicepresidente de aquí al 20, porque todavía quedan 15 días, 14 días,
y él sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, y luego también un impeachment. Ahí el impeachment va desde la sedición hasta otros cargos que se podrían invocar. Lo que yo no sé, porque no conozco la legislación estadounidense en detalle, es cuál es el plazo. Es decir, hasta cuándo se puede perseguir con un juicio político, porque le quedan 14 días como jefe de Estado. Si es que después de dejado el cargo, hay un periodo, como pasa en el caso de Chile con las acusaciones constitucionales, en las cuales, pese a haber dejado el cargo, queda un periodo en el cual todavía se puede ejercer el juicio político. Y además pueden haber tipos penales, y ahí ya se va la justicia penal. Claro, Paulina, queremos agradecerle, por supuesto, por estar nuevamente con nosotros acá en Matinal Nuestra Casa, por explicarnos lo que está sucediendo, y vamos a estar atentos qué va a pasar este 20 de enero, aunque él de alguna manera en sus redes sociales ya publicó que habrá una transición ordenada el 20 de enero, aún así reconociendo que es el final del mejor mandato de la historia presidencial de los Estados Unidos, dice. Gracias, profesora. Chao, profesora. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.